y es muy duro. Hay creencias sociales que son muy fuertes. Los hombres no lloran. Sí, hemos hablado de la muerte, escuchamos la muerte, ayudar al buen morir, pero realmente nunca nos hemos preparado para esto. ¿Dónde estoy? Hay un montón de preguntas que hacerse. ¿Dónde estoy? ¿Cómo me siento? ¿Dónde me duele? ¿Cómo me duele? ¿Cómo expreso mi dolor? ¿Qué tanta facilidad y libertad de expresar mi dolor he tenido? ¿Cómo podemos sanar? Porque lo físico puede sanar, pero el alma, el sentimiento, ¿dónde queda? Enciende el micrófono, empieza a vibrar. Una charla sincera que te hará pensar. Historias, ideas que llegan al alma. Con cada palabra la mente se ensancha. Aquí no hay guiones, solo emoción. Diálogos que encienden la inspiración. Platicando con Santiago, escucha y verás cómo una historia te puede cambiar. Información que transforma y te hace volar. Inspira tu mente, te ayuda a soñar. Hola amigos de Platicando con Santiago, bienvenidos a un nuevo programa. Hoy tenemos a un invitado, a Ricardo Melo, un especialista con más de 10 años en el acompañamiento del duelo y también un conocedor de la tanatología. Así es que hoy vamos a tener un encuentro con nuestro gran amigo y hablaremos de este tema muy poco conocido, pero que tiene su valía. Así es que amigos, bienvenidos a Platicando con Santiago. Empezamos. Por favor, nuestro invitado, acá Platicando con Santiago. Ricardo, bienvenido nuevamente. Quisiéramos conversar contigo de este tema que yo creo que es demasiadamente importante para las personas que hemos pasado por un duelo, pero que no hemos sabido cómo llevarlo. Mi querido Santiago, muchas gracias la invitación a este tu espacio. Me he sentido muy honrado de estar acá y pues para mí también este tema es relevante y es un tema que, como tú dices, ¿no? Tendríamos que tratarlo todos, conocerlo, acercarnos a este tema que tiene que ver con la tanatología y esta parte que tiene que ver directamente con el buen morir. Se habla mucho del buen vivir, pero en este caso vamos a hablar de un tema sumamente delicado. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer en este caso y en este tipo de situaciones cuando nos enfrentamos a la muerte? Esto va a ser lo que vamos a conversar contigo. Gracias nuevamente. Sí, gracias Ricardo por tu presencia aquí en Platicando con Santiago. Sí, pues, pero antes, queridos amigos, quiero hacer un poquito de una remembranza. El día de ayer fue 16 de abril, se recordarán, años atrás cuando tuvimos el terremoto en el 2016. ¿Se han puesto a pensar todas esas personas que perdieron a sus familiares en el terremoto? ¿Supieron sobrellevar esa muerte, esas pérdidas, no solo de lo material, sino de las familias? La disyunción, la separación. ¿Quiénes abandonaron sus terruños porque no podían regresar? Así es que a todos ellos también va dedicado este programa. Ricardo, nuevamente bienvenido. Pues es un tema, como lo decía en la introducción, muy poco conocido. Sí, yo he escuchado la tanatología, pero realmente no he ido más allá de una investigación, ¿sí? Y tampoco el manejo del duelo, el acompañamiento. ¿Okay? Así es que Ricardo, pues quisiera que empecemos con que nos explicases un poquito qué es la tanatología. ¿Se considera una ciencia? ¿Qué se considera para que nosotros vayamos palpando y conociendo sobre este tema, ¿no? La parte más coyuntural de este tema es que la vida implica muerte. Es decir, todos hemos nacido y la muerte como tal será un camino que todos vamos a encontrar tarde o temprano. Desde ese punto de vista, ¿qué tan familiarizados estamos con ella? ¿Cómo tomamos el tema de la muerte en esta parte del planeta? Sabiendo que en algunas otras partes del planeta existe gente que al morir festeja. En este caso nos han metido en la cabeza, nos han dado como forma de relación con esta amiga cercana,
pues este nivel de dolor, de sufrimiento, de visión quizás un tanto obscura, de que cuando ya te mueres, pues por supuesto, vamos a extrañar a la persona que estuvo con nosotros. Y más aún en este momento que tú mencionas que ha sido tan fuerte recordar el terremoto del 2016, recordar todo este sufrimiento de muchas familias, toda la muerte que hubo ahí. Y posterior a eso, somos un planeta sobreviviente a una pandemia. El nivel de resiliencia que hemos necesitado tener para caminar. Y aquí vamos a verle a la tanatología primero como una ciencia que a partir de los años 1950 comienza a tomar relevancia, comienza a tener ese nivel de enfoque por, sobre todo, cómo estamos manejando ese nivel de pérdida y ese nivel de oportunidad de sanar rápidamente y caminar. Entonces, lo importante es pensar qué es lo que estamos haciendo posterior a la pérdida de un ser querido. Yo tengo una incertidumbre, Ricardo. Sí, hemos hablado de la muerte, escuchamos la muerte, ayudar al buen morir, pero realmente nunca nos hemos preparado para esto, ¿sí? No como sociedad ni como personas. Como te digo, pues esto es algo que realmente pues en nuestro medio se escucha muy poco y realmente pues no sabemos cómo actuar ya cuando el momento o el suceso ha pasado, ¿no? Y es algo, como te digo, que realmente yo creo que debemos ir eh, adentrándonos en nuestro yo mismo para aprender acerca de esto. Y viene una cuestión que quería hacerte también como tipo de consulta. ¿Cuáles son los tipos de pérdidas que tenemos? Porque no solo es la persona que falleció, puede ser nuestro familiar más cercano, nuestro mejor amigo, pero ¿cuáles son los tipos de pérdidas que cursamos los seres humanos de nuestras vidas, ¿no? Hay que mirarlo también a esta parte de la tanatología y el buen morir como en diferentes momentos de la vida misma de un ser humano. En algunos casos nos ha tocado acompañar a personas, a familias completas que están en este proceso de despedir a un familiar por un cáncer, tal vez por una enfermedad catastrófica. Y pues en ese momento uno se da cuenta y razona, pues, cómo debería ser ese nivel de acompañamiento. Y aquí viene una pequeña diferencia, ¿no? La parte del acompañamiento y la parte terapéutica. El acompañamiento se da especialmente en estos casos de duelo, de sucesos que aparecen de repente. La parte terapéutica tiene que ver, en cambio, con las conductas ya frecuentes de un ser humano. En este caso, hay duelos que se propician, que inician, que se generan de una forma repentina. Quizás en esta parte de la pandemia no teníamos conciencia de la capacidad fuerte, destructiva de un virus tan mortal como el COVID, que se llevó a muchas personas. Te cuento en infidencia, ahora que estamos en este espacio tan íntimo, nosotros también como familia fuimos víctimas del COVID con la pérdida de mi madre. Fue una cosa muy dura, muy cercana, y fue muy, muy fuerte esa experiencia, ya que mi madre murió, y te cuento que al día siguiente yo tuve que estar delante de un grupo, y mi madre tenía un lema que decía siempre: todo se soluciona con trabajo, me decía mi madre. Y quizás esta sería la parte final que luego la concienticé. ¿Cuál es el mensaje que cuando tú pierdes a un ser humano cercano, sobre todo un familiar, como en el caso de la pérdida de mi madre, cuál es el mensaje en el que este ser tan querido se ha transformado en mi vida? Yo pensaba y razonaba en eso, y me paré delante de una cámara porque los talleres no se hacían presenciales, sino vía Zoom, en esa parte más alta de las pérdidas humanas en la pandemia. Y le comentaba a la gente, le digo: mi madre me hubiera dicho esto, tienes que trabajar. Estoy contratado y estoy preparado durante muchos años para estar delante de este grupo, les digo. Le decía por la cámara de Zoom a la gente, y les decía: lo primero es que pensemos en cómo nos estamos cuidando, qué tipo de visión estamos teniendo con nosotros, qué tipo de comunicación tenemos y mantenemos con la familia, qué tipo de cercanía podemos convivir y compartir. Y
Y desde ese punto de vista, ¿has hecho lo suficiente por el ser humano que te necesita en este momento? Entonces aquí podemos analizar varias cosas, ¿no? Como decía también un gran pensador guarandeño, en vida que me quisieras, de muerto ya para qué, Gerardo Morán. Sí, y es una canción que, bueno, para romper un poquito el hielo que se está sintiendo en este momento, más bien en vida hagamos todo lo necesario para estar al lado del ser querido. Así es como dicen, ¿no? Todo muerto es bueno, ¿sí? Ujú. Eso es un dicho muy popular, ¿no es cierto? Ya cuando la persona está en la caja, pues todo el mundo le llora y todo el mundo era bueno. Como tú dices, es algo muy cierto, porque yo también lo viví. Pues mi abuela también falleció por COVID y fue algo muy duro, que yo creo que nos afectó a la familia como tal, pero a ciertos miembros de la familia nos afectó mucho más directamente, ¿sí? Yo me crié con mi abuela, yo crecí con mi abuela, como yo siempre he dicho, fue mi segunda mamá, y al haberla perdido, pues fue un dolor demasiadamente grande que no se puede describir, ¿sí? Y creo que en el transcurso del tiempo todavía no lo supero, ¿sí? Y justamente, ¿no? Es algo que, pues, creo que se necesita de mucho entendimiento, mucha comprensión, pero no solo va más allá de eso, sino también del apoyo, como tú bien lo mencionabas, ¿no? Desde un apoyo profesional. ¿Cómo podemos sanar? Porque lo físico puede sanar, pero el alma, el sentimiento, ¿dónde queda? En ese sentido, lo primero que debemos hacer es tener esa conciencia de presente, dónde estás y cómo te relacionas tú con este evento tan fuerte que es la pérdida. Desde ahí podemos notar que los duelos le pasan a los seres humanos muy frecuentemente, no necesariamente por la muerte, sino por esa sensación de pérdida, de vacío, de ruptura, de un futuro ya sin esto que ya estaba acostumbrado, ese bienestar que tú estabas acostumbrado a vivir con este ser querido, ¿no? Entonces, ¿cómo logro personalmente, cómo me genero hacia mí mismo ese nivel de conexión conmigo nuevamente, que se parezca quizás o que tenga esa capacidad de sustituir a esa presencia que existía, ¿no? Lo primero, el presente, la presencia tuya frente a este acontecimiento. ¿Dónde estoy? Hay un montón de preguntas que hacerse. ¿Dónde estoy? ¿Cómo me siento? ¿Dónde me duele? ¿Cómo me duele? ¿Cómo expreso mi dolor? ¿Qué tanta facilidad y libertad de expresar mi dolor he tenido? Entonces, la primera parte, vivir el dolor, permitirte vivir el dolor, permitirte llorar. Y es muy duro, hay creencias sociales que son muy fuertes. Los hombres no lloran. Qué duro, ¿ah? Entonces, desde ese punto de vista, permítete llorar, hombre o mujer, conéctate a ese sentimiento, a esa emocionalidad, permítete ser tú en ese momento. Llórale un cierto tiempo, un determinado tiempo, quizás hasta cuando te sientas en el alivio de hacerlo, ¿no? Yo he visto muchos entierros que casi la persona quiere meterse al nicho, al hueco con su familiar, y se vale, es su dolor, es un dolor indescriptible el de la pérdida en el caso de muerte. En el caso de alejamiento también las rupturas son dolorosísimas y hay que tener ese nivel de, como terapeuta o como acompañante, que a veces todos podemos ser acompañantes, tener ese nivel de empatía, de tolerancia, de resistencia al dolor ajeno, dejarlo que se exprese, que lo diga y pensar estratégicamente, ¿no? ¿Cómo le ayudamos? Teniendo ese nivel de enfoque, llevémosle hacia lugares donde pueda tener un cambio de ambiente para que no solamente esté en depresión esta persona, que cambie de ambientes, que pueda conversar con más personas, que hable de su dolor y posteriormente que tenga esa posibilidad de acercarse a profesionales que le ayuden a salir adelante. Entonces, construir estos espacios es muy adecuado. De todo lo que tú has dicho, Ricardo, entonces, hablando un poquito más, sería entender, comprender el duelo. Sí, comprenderlo, dónde estoy en esta parte del duelo. Hay demasiados
partes teóricas del duelo que dicen que a veces el duelo tiene 3 etapas, ahora tiene 5, ahora tiene 7, 17 etapas. Depende del autor, ¿no? Pero más bien ver lo funcional, qué es lo más adecuado para manejar caso por caso. Cada ser humano tiene un universo en su cabecita y es menester de cada uno de los profesionales que nos dedicamos al acompañamiento, el mirar cómo va a ser el proceso de duelo, mirar dónde está y mirar cómo funciona la lógica personal de cada ser humano, de cada individuo, y alinearnos a esta lógica personal. En algunos casos dicen, no, yo no quiero hacer nada. En otros casos dices que necesito un cierre. Entonces, esta necesidad de cierre o objetivizar el cierre, en algunos casos es muy adecuado, ¿no? Vivimos con una experiencia muy fuerte con un amigo muy joven y la familia dice, oye, queremos despedirles a él. Me imagino que él es un ser de luz, es una cosa tan bonita, mi familiar que acaba de morir. Era un muchacho muy joven, de 22 años más o menos, que en un accidente perdió la vida. Todos fuimos a un parque y la familia de él había preparado globos blancos con helio. Hicieron unas palabras muy sentidas la familia y dice, y ahora quiero verte volar, hermanito, quiero que vueles hacia el cielo y todos ayúdenme a que él vuele hacia el cielo, y todos soltaron los globos y se elevaron los globos en el infinito y pues la familia respiró y yo estaba acompañando este proceso y le digo, ¿cómo te sientes? ¿Y qué puedes mirar ahora? ¿Y cómo lo ves ahora? Dice, lo veo libre, lo veo bien. ¿Cómo te hace recordar este momento posteriormente de este suceso? Y pues el dolor se transforma en ese nivel de esperanza. Estaríamos hablando de la contención. En el caso de contención, cuando nosotros vemos la emocionalidad alta, allí podemos hablar de la parte de la contención, es decir, la persona entra en un momento de ruptura total de sus emociones, entra en un momento de catarsis, la catarsis, el llanto excesivo, lloras como sin contenerte. Ahí podemos hablar de la parte de contención. ¿Qué tipos de contención podemos hacer con una persona que siente el dolor de la pérdida? He visto en el caso del anuncio de pérdida, por ejemplo, se murió tu familiar tal. En ese momento hay una ruptura que es casi incontenible. Permitir que la persona se exprese, posteriormente mirar si es que necesita algo de apoyo, la persona irá marcando poco a poco, en ese caso, en la necesidad que tenga de cercanía con otras personas, y ahí ir poco a poco acercándonos y dándole ese nivel de soporte en algunos casos. Cuando atendimos en el 2016 a los bomberos y al grupo de GEO de la policía, regresaban del territorio y venían con ese nivel de dolor, de mirar tanta muerte. Entonces aquí aplicábamos un poco de contención. Los soldados, nuestra policía en momentos adecuados ha sabido sacar adelante estos procesos y los veíamos en grupos grandes con los compañeros que hicimos estas contenciones, y al expresar lo que ellos querían decir, al soltar todo, entraron en este proceso de catarsis, y era muy impresionante para mí ver gente de uniforme siendo humanos. Entonces nosotros poníamos el hombro y llorábamos junto a los policías. Y fue una experiencia muy bonita, ¿no? Que la vivimos varias veces cuando nosotros atendíamos a la gente que regresaba del territorio. Y era muy bonito, muy sentido, lloramos juntos, era un duelo nacional esta parte del 16. Sí, te entiendo. Fue muy fuerte, ¿ah? Yo también estuve, después del terremoto, estuve también en territorio, estuve justamente trabajando en Pedernales, en la zona cero, con todos los grupos de rescate. Diferentes situaciones, mucho por cortar, mucho por contar, pero cuando terminamos nuestra labor y regresamos acá, pues no tuvimos esa contención. Creo que se nos quedaron muchas cosas como que no hemos, o a la larga pues tratamos de olvidarlas de lo que se vivió, pero nunca tuvimos una contención de la que tú hablas. Tal vez los grupos con los cuales ustedes trabajaron tuvieron ese apoyo profesional. Nosotros pues no lo tuvimos.
y lo manejamos de otra manera, ¿no? Claro. Te digo, creo que de todo esto, pues creo que la gente aprendemos a ser resilientes, pero ¿hasta qué punto podemos llegar a ser resilientes? Esa es una pregunta que siempre me he hecho. O sea, si no puedo expresar, ¿por qué? Porque siempre se escucha, ¿no? Y yo no comento, yo me guardo, pero cuando ya no podemos más. Aquí la idiosincrasia ecuatoriana nos marca un montón de caminos, ¿no? La idiosincrasia ecuatoriana tiene una característica muy singular, ¿no? Dentro del contexto ecuatoriano, primero está la parte de demostrar que estoy bien, que tengo algunas cosas que incluso pasan para la parte machista, ¿no? Soy varón, no lloro, no necesito nada, no, ¿para qué voy a contar mis problemas? El ir a terapia es tema de personas que están enfermas y no es así. Yo admiro desde ese punto de vista mucho a la cultura argentina, por ejemplo. Como nosotros en familia tenemos, yo tengo mi doctora, mi doctora Dianita, que es para mis dientes, es una persona muy linda, muy bella, que ha cuidado de mis dientes y de los dientes de todos mis hijos, de mi familia, y siempre le agradezco, ¿no? En el caso de Argentina tienen su terapeuta, es decir, un médico de cabecera que se va a encargar de todos estos pormenores. Tenemos que soltar ese temor de acudir a terapia. Permítete vivir cualquier tipo de terapia también, ¿no? Porque vas a ir buscando un montón de oportunidades, de posiciones, de técnicas, de metodologías, de vivencias que te puede brindar una persona de cualquier forma, ¿no? Especialmente la parte de los psicólogos, los terapeutas, que pueden tener ese contacto de experiencia que te va a ayudar a soltar estas dolencias internas muy fuertes, ¿no? Entonces, permitirnos acompañar, dejarnos acompañar es fuerte. A mí me ha tocado un montón de personas que me toca estar previo a que vengan a mi espacio terapéutico. Sí, mira, se trata de esto, va a ser así, no te va a doler, no le voy a contar a nadie, vas a vivir un espacio en el cual te vamos a poder apoyar, acompañar. Y yo lo que le digo, ¿no? A la gente con la que trabajo, yo me vuelvo un acompañante de por vida. Es decir, ya terminamos, cerramos un ciclo de algún tipo de proceso, ya sea un tipo de proceso de desarrollo, un tipo de proceso personal, un tipo de proceso emocional, cerramos ese proceso y luego me mantengo en contacto con la gente con la que trabajo. Siempre estoy ahí y luego dice, ¿sabes qué, Ricardo? Necesito nuevamente de ti, quiero nuevamente volver a construir un espacio contigo, pues volvemos a abrir un espacio, quizás ya por otro tema, pero sin el temor, sin ese nivel de visión de que es algo fuera de lo común. Deberíamos normalizar el hecho de ir a terapia, de acercarnos a profesionales, de tener estos espacios terapéuticos inclusive. Vivimos junto a mi familia algunas cosas muy chéveres. Vinieron un grupo de terapeutas grupales, de terapeutas de teatro, a hacer el teatro del oprimido. Una técnica hermosa. Vivimos ahí, nos entramos como familia y realmente ahí notamos como un miembro de nuestra familia pues abrió su corazón y se conectó a esa parte que le hacía falta, que quizás ya fue al psicólogo y no lo logró, fue a otro tipo de terapias, no lo logró, pero en este teatro de espontáneo, de actos y de todo, logró conectarse a esa parte de su sanidad, de su salud, y fue algo hermoso. Entonces, lo que yo recomiendo es permítete vivir espacios donde puedas conectarte a ti mismo, te puedas encontrar, permítete a veces liberarte, ¿no? Yo hago hipnosis terapéutica, por ejemplo. La gente dice, ¿y eso es magia? Le digo, no. Es un espacio en el cual vamos a trabajar la parte interna tuya, la parte inconsciente tuya. Permítanse vivir eso. El duelo tiene que ver entonces con esta parte. Tu presente, la parte de tu visión a futuro, es decir, ¿qué vas a hacer con este dolor? ¿Cuál es tu nivel de necesidad de sanar? Y cómo te vas a marcar objetivos donde tú ya creas o que estás construyendo salud y bienestar. Entonces, cuando yo también sufrí la pérdida de mi mamá, yo también busqué a mi terapeuta. Tengo buenos amigos con los que yo he trabajado en mi terapia personal para salir adelante, y les contaba, les digo, mira, estoy en esta parte del dolor, ¿qué piensas en esta parte? Me siento así, me siento de esta otra manera, he logrado esto, ¿qué opinas al respecto? ¿Crees que estoy mejor? Tú que me viste de antes a ahora, ¿cómo estoy? ¿Cómo me ves? ¿No? Entonces yo mismo me autoterapiaba con ellos y ellos también me dieron una gran
mano, una gran cancha para poder sanar. Y luego entender esto. Estamos en el presente, en la parte estratégica y en la visión de en qué convertimos este dolor. Yo a la gente que he trabajado en esta área de duelo siempre le digo, tu familiar cercano, esta pérdida que tú has tenido, tienes que transformarlo en una, quizás como en la fábula de Esopo, una moraleja. Moraleja, después de esto, pues miro qué, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a construir esa enseñanza que te dejó tu ser querido dentro de tu vida? ¿Cómo te reconstruyes y vuelves a ponerte de pie? ¿Cuál es el mensaje principal que tu mami, tu abuelita, en tu caso, mi querido Santi, te dejó en tu vida? Que tú podrías decir, este es lo máximo que yo tengo, el máximo tesoro que me dejó mi mamá. No son bienes, es esta enseñanza. Y eso es lo que yo viví con estos espacios terapéuticos, y esto es lo que yo también comparto. Me permite sanar el saber que mi mamá siempre me decía, el trabajo va a sanar toda dolencia que tú tengas en tu vida. Trabajando vas a ser mejor, vas a aportar. Y ahí incluso me reempoderé de mi trabajo y me doy cuenta que yo trabajo para la salud de los demás. Y los abrazo, y cada vez que veo a uno de las personas que se decide a trabajar conmigo, le digo, ven, trabaja, siéntate, pelea conmigo, peleemos juntos, yo soy parte de tu equipo. No soy alguien que está arriba de ti, yo voy a caminar a tu lado. Entonces esos espacios son los que debemos construir, Santi, que debemos propiciar, que nuestra sociedad, que nuestra cultura sane. Ahora que estamos en este proceso electoral también tenemos que aprender a sanar nuevamente. Hay una pérdida fuerte, esto es un duelo. Muchas de las personas necesitarán ese nivel de apoyo, de decirle, mira, era solo política, ahora miremos esto hacia el futuro. Esta circunstancia que ha pasado en la política, ¿a dónde nos lleva? O sea, Ricardo, estaríamos hablando, quisiera que justamente para nuestra audiencia pues nos hables de estos tipos de duelo, ya que tú lo mencionas, ¿no? Porque es la primera vez que yo lo escucho, que políticamente podemos entrar en un duelo. Por supuesto. Los perdedores, me imagino que serían en este caso los perdedores o la gente que tuvo alguna orientación y no ganó su candidato. Claro. Entonces yo también sienten un nivel de... Yo quisiera, Ricardo, que por favor nos hables de los tipos de duelo, ¿no? Claro, tenemos este principal, el duelo por pérdida, por muerte. ¿Sí? En el caso del duelo por muerte, pues dicen que para todo hay remedio, excepto para la muerte, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros en este primer duelo, que es el duelo por muerte, qué vamos a hacer? ¿Cómo lo enfrentamos? ¿Cómo lo visualizamos? ¿Y qué tipo de visión de hacia dónde voy puedo llegar a tener? Es súper complejo. Creo que quizás de todos los duelos, este es el más irreparable, digámoslo así, ¿no? El duelo por pérdida o ruptura amorosa. En este caso, cuando nosotros tenemos algo que valoramos, que lo queremos, que lo tenemos dentro de nuestra vida y se destruye y se rompe. Sí, en este caso, pues en la cultura latinoamericana, la infidelidad es una de las razones más altas de incidencia que rompen relaciones, que rompen parejas. ¿Cómo lo afrontamos? ¿Cómo afrontamos este nivel de pérdida, ¿no? De mirar cómo el perder un ser amado de todas formas, ya no lo vamos a volver a ver. Pero ahí hablamos de un montón de situaciones internas. El caso de pérdida por muerte, como tú dices, la imagen queda intacta de nuestro ser querido, e incluso se vuelve perfecta. Un perfeccionismo que quizás a veces no necesitamos, sino más bien, en el caso de pérdida por muerte, tener claro, tener muy en cuenta la humanidad que envolvía a este ser querido que se fue, ¿no? En el caso de pérdida de relación amorosa, muchas veces la cosa es un tanto más sencilla. Le encontraste a tu pareja con otra, en el caso de las señoras, ¿no? Entonces, qué fácil es para la señora, dice, y ahorita se rompió esta cosa y hasta terminan odiándole, ¿no? Pero si vuelve a verse hacia adentro, hay un montón de dolor. Este dolor convertido en una expresión natural del ser humano, la más simple y más sencilla de tomar, que es la ira, ¿no? Te fuiste y ahora te voy a hacer sufrir.
Me acuerdo una señora que se pintó de rojo el cabello y estaba con dolor de la pérdida que sufrió. Decía, maldito, una palabra muy fuerte, ¿no? Hacía maldiciones a los vencedores de este proceso político. También siente ese dolor de pérdida. ¿Por qué mejor no lo mira más objetivamente y lo comienza a procesar en ella? Porque el dolor, la pesadez, ese negativismo está en la persona que está sintiendo todo este nivel de emociones que aún no puede reconocer, organizar y saber qué va a hacer con cada una de estas emociones, ¿no? Entonces, el apasionamiento es el que genera este nivel de conexión, ¿no? Entonces, yo creo que estas dos principalmente son de las más frecuentes, ¿no? La pérdida de muerte, la pérdida en el caso de ruptura amorosa, que puede ser en estos, algunas clasificaciones, ¿no? En el caso de pérdida por muerte tenemos, cuando tú ya te estás preparando una persona que tiene algún tipo de enfermedad terminal. Es muy diferente perder a una persona por enfermedad terminal porque ahí por lo menos vas construyendo escenarios, te dan la oportunidad. En el caso de muerte súbita, de una muerte instantánea por accidente, enfermedad catastrófica, letal, como en el caso del COVID, 2 semanas y es diferente el proceso, es más impactante, más traumático, ¿lo dirías? Por supuesto que sí. La persona tiene ese dolor latente, vivo, pero de todas formas, la lógica personal, esta palabra es muy poderosa. Cada persona lo va a asumir desde su lógica y no podemos menospreciar, en el caso de pérdida, ningún tipo de pérdida. Incluso hay personas que viven duelos profundos por la pérdida de una mascota. Entonces, o sea, le dirán, pero solo un perro. Para él no. Para esta persona, para esta chica, para este chico, era quizás su vida, su motor de vida, su motivación de vida. Y eso es lo que a veces no entendemos. Que a veces nosotros centramos nuestros motores de vida en diferentes situaciones. ¿Podríamos decir que es falta de empatía por parte de las personas? Por supuesto que sí. Para poder entender este tipo de duelos. Por supuesto, y la empatía es una de las soluciones más fuertes que tenemos al proceso de sanar en el caso de duelo, ¿no? Ser empáticos, una de las recomendaciones más fuertes es ser empático, entender el dolor como único, como tal, de cada persona, tratar de entender la lógica personal de la otra persona, abrir espacios de escucha, es muy aconsejable. Pero muchas veces no hacemos esto y más bien vamos como falsos motivadores. No, tranquilo, no pasa nada. Ya vas a salir de esta. Era un perrito nomás. Entonces, más bien se hacen acciones diatrogénicas, es decir, que en vez de causar un bien, que es lo que esperábamos, causan un mal. Hay que medir bien las palabras, más bien el acompañar a veces en silencio. Me ha pasado y me ha tocado y lo he vivido, que a veces le veía a algún familiar muy cercano llorando junto a la tumba del ser que hemos perdido. Y yo lo único que hacía era sentarme al lado, no decir nada y estar ahí. Y luego decir estas dos cosas, ¿no? Qué poderosa es la palabra y qué poderoso es el verbo. El verbo to be en acción, ser y estar. El ser como tal, la existencia, pero el estar, a veces, el que tú sepas que hay alguien que te está acompañando es vital. Que hay alguien que tiene este nivel de valía, que tiene este nivel de presencia. Qué bonito es que alguien te dedique un poco de tiempo, que alguien te dedique un poco de atención. Y que esa atención sepas que directamente te va a sanar. En este caso podríamos decir que ustedes, como profesionales del acompañamiento del duelo, de conocedores de la tanatología, ustedes acompañan, más no hacen terapia. En este caso tiene algunos lineamientos, hay algunos protocolos que debemos de apoyar a que se vivan. Entonces se puede llegar a hacer un tipo de terapia indirecta para en ese momento lograr esta parte que tú nombrabas hace un momento. Esos niveles de contención adecuados para poder ir avanzando, ir de a poco avanzando. Es decir, la parte de la tanatología se une directamente al acompañamiento
acompañamiento ya más especializado, que puede ser un acompañamiento terapéutico. Se le puede hacer sentir algunas situaciones, se le puede elicitar estados que vayan soltando este dolor. Son muy específicas las palabras que se deben de decir, como realmente estoy aquí nada más, permítete sentir. La parte de la calibración empática, que es un proceso muy complejo, cómo tú contactas a una persona, cómo tú le haces sentir tu calor a una persona, tu acompañamiento, la temperatura adecuada que necesita para entibiarse, para salir de ese frío del dolor. Entonces, tiene que ver con todo: proximidad, temperatura, cercanía, capacidad de tomarle la mano, de toparle a una persona. Diríamos que estas son las herramientas que ustedes utilizan para poder dar este tipo de ayuda. Sí, conocer mucho la parte de la reacción humana en el contacto de comunicación integral, es decir, cómo somos empáticos, cómo calibramos, cómo logramos este nivel de rapport adecuado en un momento de dolor. El rapport como tal es una herramienta grandota de conexión. El terapeuta que está bien entrenado sabe cómo conectarse a la persona y le hace vivir el estado que necesita para irlo transformando. Qué interesante, Ricardo, todo lo que nos has platicado en este capítulo de nuestro podcast. Muy, muy interesante. Creo que quedan muchas dudas, queda mucha tela por cortar sobre este tema. Así es que quisiera, Ricardo, invitarte para un siguiente capítulo en donde seguiremos hablando de este tema tan importante y que, como lo dije al inicio, muy poco conocido, que es el acompañamiento del duelo, visto desde la tanatología. Así es que, Ricardo, pues quisiera tus palabras de despedida, igualmente hacerte la invitación para nuestro siguiente episodio de Platicando con Santiago. No sin antes, quisiera agradecer a nuestros auspiciantes, Mars Producciones, que hacen un excelente trabajo, igualmente a Santi Red, consultoría, gestión de riesgos y capacitaciones. Y también, pues, quisiera darte la bienvenida como nuevo compañero de nuestro podcast. Así es que, Ricardo, tus palabras de despedida y igualmente una invitación a todos los que nos están viendo. Muchas gracias, Santiago. Más bien en este espacio aprovechar para decirles que existen espacios en los cuales podemos trabajar esta parte de cómo lograr generar estos procesos de duelo, trabajarlo poco a poco. Hacemos encuentros muy íntimos, muy cercanos con gente que se involucra en este trabajo, que quiere cerrar estos procesos de dolor, que quiere vivir a plenitud su expresión de emociones, que quizás necesita un poquito más ser escuchado, expresar su dolor, llorar un poquito más, despedir a su ser amado y pues conectarse a ese nivel de esperanza y de fe. Por esta razón me gustaría más bien a tu público, mi querido Santiago, invitarles a estos espacios donde vamos a poder conectarnos. Quisiera que tú estuvieras ahí, mi querido Santi. Con mucho gusto. Me encantaría tenerte en este grupo donde vamos a vivir todo este procesamiento de dolor, de duelo, de cierre de la despedida de un ser amado o de una circunstancia que no te deja progresar, que no te deja avanzar en esta vida. Por eso, invitarles a estos espacios para que ustedes puedan conectarse con nosotros y pues localizarnos. Gracias más bien por ser esta ventana, mi querido Santi, donde vamos a conectar corazones, donde vamos a encontrar a mucha gente que va a tener la misma necesidad y con la experiencia que todo el equipo que va a estar detrás de esta entrega, de este encuentro muy íntimo, va a lograr conectar con ustedes. Mi querido Santiago, gracias por esta ventana que une corazones, que la intención que tiene es sanar, la intención que tiene es ser resiliente, y decirles una cosa: busque estos espacios, conéctese con esa oportunidad y esa visión de fe que te va a poder transformar, sí, sanar, la sanación. Muchas gracias, Santiago, muchas gracias a tu amigos, agradecidos, Platicando con Santiago. No se olviden el estreno de este capítulo el día lunes a las 20 horas por nuestras redes.
Suscríbase y denle like. Nos vemos.